Hola hijos de Chandaskar, ¿listos para el estadio completamente la cabeza? Hace tan solo unas pocas semanas se mostró la primera foto real de un agujero negro, poniendo broche final a una historia de más de 100 años alrededor de estos objetos tan extraños. Lo que ahora cuesta recordar, más de 100 años después, es lo complicado, lo difícil que fueron los inicios para esos científicos jóvenes, sin fama, sin reconocimiento, sin prestigio, que fueron pioneros y tuvieron que luchar contra los prejuicios, los gurús de la ciencia, el conocimiento establecido y mostrar esta realidad física, la existencia de un entorno donde el espacio-tiempo se desmorona, los agujeros negros. Hoy vengo a contarles esta historia de gloria y de sufrimiento en varios capítulos, la historia de ciertos científicos, mentes únicas, brillantes, algunos más conflictivos, que tuvieron que enfrentarse a la autoridad establecida para dar vida a estos monstruos del espacio-tiempo. Y empezamos, nada más y nada menos que con un joven que con 19 años, en un lugar recóndito de la India, tiene el talento y el atrevimiento de enfrentarse a la máxima autoridad del mundo en astronomía, y además, vencerlo. Su nombre, Subrahmanyan Chandaskar. ¿Preparado? A ver, esta historia, o al menos el principio de ella, más vale que se la sepan ya porque la he contado en varios vídeos. Además, podemos retomar del último vídeo. Albert Einstein presenta en 1915 una nueva teoría de la gravedad, la relatividad general. Un complicado conjunto de 16 ecuaciones en derivadas parciales interconectadas. Vamos, un auténtico infierno matemático. Por eso pilló por sorpresa que Carl Schwarzschild obtenga una solución exacta a esas ecuaciones tan solo un año después. Y todo ello además mientras esquivaba balas en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Carl obtuvo un resultado muy interesante, pero también muy raro. Para una estrella aislada en el universo, si se comprime su materia por debajo de una cierta distancia, lo que hoy se conoce como radio de Schwarzschild, el tiempo comienza a comportarse de una forma muy extraña. De hecho, la gravedad se hace tan intensa que los rayos de luz comienzan a curvarse hacia adentro. Nada puede escapar de su atracción gravitatoria. Es el colapso del espacio-tiempo. Más tarde llamarían a estos cuerpos agujeros negros. Pero ni Schwarzschild, ni Einstein, ni realmente nadie pareció tomarse esto demasiado en serio. Más bien lo veían como una curiosidad matemática. De hecho, Einstein lo veía como una aberración. El universo no podía comportarse de esta manera tan extraña. Por suerte, parecían estar a salvo. No encontraban ningún mecanismo en el cosmos que pudiera comprimir la materia hasta tal punto. O al menos eso parecía al principio. Como siempre, la revolución comenzaría en el lugar menos sospechado, en una observación marginal, residual, algo totalmente inesperado. Los orígenes de esta historia hay que rastrearlos atrás en el tiempo. Cuando el astrónomo Friedrich Wilhelm Bessel, en 1840, observa un extraño movimiento en la estrella más brillante del cielo nocturno, Sirio. Cuando se observa detenidamente a Sirio, se observa un cierto bamboleo, un balanceo que fue interpretado correctamente por Bessel como un forcejeo gravitatorio, un tirón que podría ser causado por una estrella compañera, en ese momento invisible, por Sirio B, una estrella demasiado tenue para ser observada con los telescopios de esa época. De vuelta a inicios del siglo XX, en 1915, las técnicas modernas de espectroscopía y los grandes telescopios como el de Mann-Wilson permitían el estudio de las propiedades de estrellas como Sirio B. Cuando lo hicieron, los astrónomos se llevaron las manos a la cabeza. Sirio B era blanco azulado, lo que implicaba que su temperatura tenía que ser muy superior a la del Sol. Pero entonces, con una temperatura tan alta, ¿cómo podía ser que brillara tan poco? Sir Arthur Eddington, el famoso astrónomo del que ya hemos hablado, dio con la solución. Si la estrella está muy caliente, radiará mucha energía por centímetro cuadrado de superficie. ¿Pero qué ocurre si la superficie de esta estrella es realmente muy pequeña? Entonces, aunque esté muy caliente, brillará poco. ¿Podría ser este entonces el motivo de su baja luminosidad? Él mismo lo calculó. Dada la supuesta temperatura de Sirio B y su luminosidad, habría de tener un tamaño similar al de la Tierra. Los astrofísicos de nuevo se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser una estrella de una masa similar a la del Sol con un tamaño similar al de la Tierra? Habría de tener una densidad de millones de gramos por centímetro cúbico. Esto es millones de veces mayor que la densidad del agua. ¡Claro! Esto causaba pavor. Esta densidad era 1000 veces mayor que la cosa más densa jamás observada en la Tierra. Y además,
los resultados parecían bastante firmes y eran confirmados por medidas independientes. ¿Cómo podría ocurrir algo así? Los astrofísicos teóricos dieron con la clave. La solución habría de estar en la recién creada mecánica cuántica. Mira, cuando una estrella muere, se apaga. Al apagarse, cede la presión producida por las reacciones termonucleares debido a su temperatura, lo que hace que la gravedad produzca una compresión de la materia de la estrella. ¿Hasta qué punto este material va a comprimirse? Pues hasta el momento en el que los electrones no puedan estar más juntos, más apretados. Cuando tú intentas juntar muchos electrones en poco espacio, llega un momento en que empiezan a quejarse, no quieren estar más juntos. Es debido al principio de exclusión de Pauli. Esto genera una fuerza, es lo que se conoce como presión de degeneración. En este estado de alta densidad, donde la compresión debido a la gravedad es soportado por la presión de degeneración, una estrella puede pasar las últimas fases de su vida mientras se enfría, hasta que al final se apaga totalmente. Este es un nuevo tipo de estrellas, es lo que se conoce como enanas blancas, un tipo de estrella muy común en el universo. De hecho, es el final de nuestra estrella, el Sol. Lo que nadie podía imaginar es que estas estrellas, las enanas blancas, serían la puerta de entrada para los agujeros negros. Y otra vez, el destino hace parada donde menos lo podríamos esperar. Esta vez viajamos a Madrás, en India, en la bahía de Bengala, y nos movemos 10 años al futuro. Estamos en el año 1928. Allí vivía nuestro joven héroe, de nombre impronunciable, Subrahmanyan Chandrasekhar. Con tan solo 17 años, este genio, Chandrasekhar, comienza a devorar libros de física, en particular de la recién creada mecánica cuántica, y se focaliza en la dinámica estelar, el área de investigación de su gran ídolo, Arthur Eddington. Su sueño se cumple en el año 1930, cuando con tan solo 19 años es aceptado en la Universidad de Cambridge con una beca para hacer el doctorado bajo la supervisión del profesor Eddington. Pues resulta que en este tedioso e interminable viaje desde Madrás hasta Inglaterra de 18 días en barco, nuestro joven genio usa su talento, su energía y su pasión para enfrentarse a un interesante problema: entender la dinámica de las enanas blancas. Y lo hizo desde una visión muy novedosa, juntando la mecánica cuántica y la relatividad para tratar la dinámica de los electrones dentro de la estrella. Para que se den cuenta de la magnitud del logro de este chico de 19 años, esta unión, esta fusión, era un tratamiento que los mayores genios de esa época solo estaban comenzando a hacer. Hablo de gente como Dirac, Heisenberg o Bohr. Insisto, tenía solo 19 años, y al hacerlo, Chandrasekhar dio con algo completamente inesperado. Parte de la energía que obtenían los electrones debido a la compresión de la estrella se iban a aumentar su masa relativista, debilitando la presión de degeneración. Conclusión: de forma totalmente inesperada, Chandrasekhar encuentra un máximo para la masa de una enana blanca, de 1,4 masas solares. Para cualquier estrella por encima de esta masa, la presión de degeneración no es suficiente para contrarrestar la presión debido a la gravedad, la compresión gravitatoria. Y Chandrasekhar llega a Londres con este resultado. ¿Qué es lo que se encuentra? Pues una fuerte oposición de los expertos, y en particular de sus supervisores. Y es que genera una incómoda pregunta: ¿qué ocurre con la estrella después de esta compresión, de este colapso? Pero Charmander no se rendiría fácilmente y se propuso un reto superior para convencer a la comunidad científica. Usaría las ecuaciones mecánico-cuántico-relativistas para calcular para cualquier tamaño de cualquier estrella enana blanca cuál sería su masa. La pregunta definitiva era: ¿habría algún tamaño de enana blanca para el cual la masa sería mayor que 1,4 masas solares? De ser la respuesta no, ya tendría un respaldo para su conflictivo resultado. Por medio de tediosos cálculos y usando las calculadoras de la época que iban con manivela y bajo la supervisión de Arthur Eddington, finalmente, después de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, Chandrasekhar daría con un resultado final. Es esta gráfica que vemos aquí. Representa la circunferencia de una enana blanca con respecto a su masa. La consecuencia era terrorífica. Una estrella como el Sol, al apagarse, se comprimiría hasta que la presión de degeneración compense la compresión gravitatoria. Pero ¿qué pasaría cuando una estrella mayor, como Sirio, de más de 2 masas solares, se apaga? Habría un colapso final. Chandrasekhar lo había logrado. Había llegado el momento final de gritarle al mundo su resultado. Eso habría de ocurrir poco tiempo después, en una reunión de la Royal Society en Londres, el 11 de enero
de 1935. Pero su gloria tendría que esperar, y es que el destino le tenía preparado un durísimo golpe. Tristemente, de forma desleal, su supervisor, Sir Arthur Eddington, había preparado una ponencia paralela, mantenida en secreto, para ser expuesta en la misma reunión poco después de la de Chandrasekhar. Su tema: desacreditar los resultados de Chandrasekhar. En su presentación, Eddington atacó sin piedad y en público el trabajo del joven estudiante, poniendo en duda su metodología y sus resultados. Finalmente, espetó: pienso que debería haber una ley de la naturaleza que impida que una estrella se comporte de esta forma absurda. Tras la reunión que Chandrasekhar había preparado con tanta ilusión, los asistentes se acercaron a él para mostrar sus condolencias. Había sido apabullado y destrozado por su jefe, pero también su ídolo, el grandísimo Sir Arthur Eddington, que había destrozado sin piedad su trabajo de 5 años. Pero el tiempo es un juez ecuánime, y la ciencia no entiende de prestigios, reconocimientos, galardones y tampoco de cosas como la edad, el sexo o la religión. Solo importan las ideas. Y la de Chandrasekhar era una idea gloriosa. Chandrasekhar siguió luchando y buscó consuelo en los físicos de partículas. Rápidamente, Bohr reconoció el acierto de su argumentación y el poder de sus resultados y mostró su apoyo. Aún así, la comunidad astronómica, fiel al instinto de Eddington y a su prestigio, tardó más de una década en convencerse de la validez de este resultado. Un resultado estremecedor y amenazante. No existen enanas blancas de más de 1,4 veces la masa del Sol. Hoy, este resultado crucial en astrofísica es conocido como el límite de Chandrasekhar, la masa máxima que puede tener una enana blanca y que equivale a 1,4 veces la masa del Sol. Un resultado que aparece en cualquier libro de astronomía. Un reconocimiento que no vino solo. Ese genial trabajo realizado en una travesía en un barco de 18 días por un joven de 19 años fue recompensado en el año 1983 con el Premio Nobel de Física, el máximo reconocimiento dentro del mundo científico. Un resultado que lanzaba una terrible pregunta al aire. ¿Qué pasaría con una estrella de masa por encima del límite de Chandrasekhar cuando ésta consumiera su combustible nuclear? Una respuesta que nos va lanzando poco a poco en la dirección de los agujeros negros y que no daría el mismo Chandrasekhar. Quemado por la polémica con Eddington, decide dejar la astrofísica. Sentí que los astrónomos, sin excepción, pensaban que yo estaba equivocado. Me consideraban una especie de Don Quijote tratando de matar a Eddington. Como usted puede imaginar, fue una experiencia muy desagradable para mí, encontrarme enfrentado a la figura capital de la astronomía y ver que mi trabajo era completamente desacreditado por la comunidad astronómica. Tuve que plantearme en lo que iba a hacer. ¿Tendría que pasar el resto de mi vida peleando? Después de todo, yo tenía 25 años en esa época. Preveía para mí unos 30 o 40 años de trabajo científico y sencillamente no pensé que fuera productivo estar remachando constantemente algo que ya estaba hecho. Era mucho mejor para mí cambiar mi campo de interés y dedicarme a otra cosa. Es esta una historia con muchas lecturas y muchas lecciones que nos invita a reflexionar sobre la autoridad en ciencia. Curiosamente, los resultados más novedosos, más espectaculares, más revolucionarios suelen venir de científicos muy jóvenes, por debajo de la treintena. Es el caso de lo que ocurrió con la relatividad de Einstein, con la gravitación de Newton, con Heisenberg y un larguísimo etcétera. Los científicos más creativos están siempre dentro de la juventud, mientras que a partir de los 40 empiezan a pesar los prejuicios. Las mentes están menos propensas a romper ideas. A veces esto choca con la élite. Científicos ya reconocidos, con mucho prestigio, pero que pasados los 40 ya no están en su cúspide creativa. Científicos a veces recelosos y a veces envidiosos, a veces simplemente víctimas de sus prejuicios. Siempre muy humanos. Científicos, los mayores, que son precisamente los que dictan las reglas. Pero la historia nos recuerda que las ideas, las buenas ideas, no importa cuánta resistencia se encuentren, siempre acaban venciendo. Una historia que a mí me encanta y que muestra perfectamente la importancia en ciencia de este rechazo a la autoridad, nos la cuenta el siempre ingenioso Richard Feynman en su libro ¿Está usted en serio, señor Feynman? Dice así: un prestigioso Niels Bohr visita el centro de los Álamos en plena construcción de la bomba atómica. En la misma mañana de la visita, Feynman recibe una llamada. Es el propio Niels Bohr, que quiere verse con él, en persona. ¿Seguro con él? Solo es un chico de 20 años sin ningún reconocimiento. Sí, era con él. Durante 2 horas, Bohr cuenta a Feynman ideas relativas a la bomba, y Feynman batalla con él.
Esta sí, esta no, la otra tampoco. 2 horas después, llaman al resto para una reunión conjunta. ¿Por qué había hecho esa cosa tan rara? Unos días más tarde, Bor lo confesaría. En la anterior visita, hubo una reunión también con expertos en la materia, donde Bor expuso sus ideas, a la que no encontró ninguna resistencia. Todos parecían estar de acuerdo. Sí, señor Bor, menos un chico al final del todo. Parecía no importarle tener delante de él al físico más importante en mecánica cuántica del mundo. Cuando una idea la encontraba ridícula, él se lo decía. Ese chico tan osado para retar a Bohr y decirle que su idea no tenía ningún sentido era precisamente Richard Feynman. Y eso es precisamente lo que buscaba Niels Bohr. No alguien que aceptara todas sus ideas, sino precisamente lo contrario. Alguien que le presentara batalla, que le hiciera confrontar sus razonamientos. Alguien suficientemente loco para plantarle cara al mismísimo Niels Bohr. Y solo así es como avanza la ciencia, por la confrontación de ideas. Así que jóvenes, atrévanse a desafiar a la autoridad y enfrentarse a lo establecido. Mayores, escuchen a los jóvenes. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasa con una estrella de más de 1,4 masas solares cuando consume su combustible nuclear? La siguiente parada nos lo aclarará. Visitaremos California para conocer a un científico único, engreído, agresivo, tenaz, pero absolutamente brillante. ¿Estás preparado? Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más mostrándote esta camiseta que estoy luciendo de Mindangos en la tienda Date una Cami. Dejo aquí abajo el enlace por si la quieres conseguir. Recordándote que sigo saliendo en órbita laica. Te dejo por aquí el enlace por si quieres pasarte a ver los programas que estamos haciendo tan estupendos en televisión española. Se pueden ver por internet en cualquier parte del mundo. Y también que estaré el próximo 23 de mayo en Madrid comentando la película Interstellar en el Palacio de Hielo. Dejo también aquí abajo todos los detalles para que lo puedas ver. En Instagram, además, está todo lo que necesitas saber sobre mis próximas actividades. Pásate por ahí. Y para acabar, unas lecturas interesantes por si quieres profundizar sobre este tema. Agujeros negros y tiempo curvo de Kip Thorne, del que ya he hablado varias veces. Y este del que todavía no he hablado, Agujeros negros, de Marcia Bartusiak, de Ariel. Un libro súper interesante que cuenta toda esta historia y alguna más. ¿Recomendados? Pues ahora sí que sí, esto ha sido todo. Dale mucho al coco y estudia que quizás seas tú el próximo Chandrasekhar. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratas.